el ministro de Economía, Pedro Franque, la premier Mirta Vázquez tratan de poner paños fríos, ¿no es cierto?, después de la salida de Bellido. Pero ahora escuchamos al presidente desde Bagua Grande hablando de estatización de Camisea. Sí, son los mensajes contradictorios. No se ve un rumbo todavía claro hacia dónde va el gobierno. El ministro Franque se esfuerza, agita los brazos tratando de atraer inversión, hablando de la Premier, ha hablado también hoy día de una cifra de crecimiento para este año 10.5, para el próximo año 4.8 y en promedio en los próximos 5 años entre 4.8 y 5.5. Pero de otro lado vemos al presidente Castillo con mensajes como el que da hoy, que es un mensaje muy fuerte, es un mensaje desestabilizador, un mensaje que quita credibilidad al gobierno, al país. Ahora, ¿tú crees que es un mensaje pensado o es ese Pedro Castillo que cree que todavía está en campaña? Precisamente mi columna de mañana menciono eso, que parece el Pedro Castillo de la campaña, donde no tenía los conceptos claros, donde no sabía todavía cómo era manejar el Estado y la necesidad de inversión, que a veces parece que lo va teniendo claro, pero luego surgen mensajes como este. No olvidemos también que el fin de semana hemos visto que Antauro Humala ha pasado de un penal a otro, con mayores comodidades, con menor rigor, que también es el mensaje de la campaña, el indulto a Antauro Humala, cosas que ya parecían dejadas de lado, claro. Pero vemos que como que vuelven algunos vientos de ese Pedro Castillo incendiario, pirómano, muy pegado al ideario de Perú Libre, que a veces parece dejarlo de lado con mensajes como lo de Franque, como lo de la Premier, ahora que habla en el Congreso, no ha hablado de cambio constitucional, ha hablado sí un término medio extraño, pacto constitucional, ¿no? Que habría que ver qué es lo que quiere decir. Claro, pero no ha hablado nada de Asamblea Constituyente. No ha hablado de Incluso el presidente, ahora lo escuchábamos y lo comentábamos, no ha hablado de Asamblea Constituyente, sino ha hablado de reformas constitucionales y que eso está en manos del Congreso de la República. Claro, pero entonces, ¿dónde encaja esta propuesta, porque es una propuesta al Congreso, de estatizar o nacionalizar? Usa las dos palabras. Entonces, eso creo que son mensajes que dejan en claro que no hay un rumbo claro, no hay un rumbo fijo. De repente mensajes así irresponsables, ¿no? Para estar bien, para caer bien con las personas que están ahí. Y es un mensaje que desacredita a la legalidad en el país, al país le quita seriedad, y le quita seriedad a su premier, y le quita seriedad, que estaba hasta todo el día hablando en el Congreso, y si el gobierno tuviera ese tema en agenda, la premier ha sido la primera en que ha debido mencionarlo. Ahora, en el parece que Pleno. no escucha a la premier, Mirta Vázquez. Entonces, ¿a quién escucha en estos momentos Pedro Castillo? Ese es el tema. Dicen por un lado que está alejado de Cerrón, pero parece que no es tan así, porque está un ministro del Interior inamovible, ha sido su abogado. Que además dijo, ¿no?, el ministro del Interior, que él había sido nombrado por Perú Libre. Sí, entonces, esos son mensajes, por ejemplo, cuando salió el gabinete Bellido, que yo vine justo ese día y conversamos acá, parecía que se había alejado de Cerrón. El divorcio era un hecho, ¿no es cierto? Era un hecho, no sabíamos en ese momento, estaba muy fresca, estaba en curso casi la información cuando estuvimos conversando acá. Todavía no sabíamos el alcance de los nexos de Barranzuela con Cerrón y con Bermejo y Perú Libre. Entonces, hay mensajes que todavía no quedan claros y no permiten que tengamos una idea de hacia dónde vamos. Y lo más peligroso sería que ni el propio presidente sepa, ¿no? Porque parece que un día dice una cosa, dice otra, habla de estabilidad. En su mensaje el 28 de julio dijo no se va a expropiar. Que el norte no está muy claro, ¿no? Exacto. Y eso es peligrosísimo para todo lo que ha hablado precisamente la premier hoy en el Congreso, sí, ¿no? Un país en crisis que requiere inversión, que es lo único que va a mejorar, que nos va a sacar de la pobreza, que va a revertir la pobreza que se ha agravado con la pandemia. La pobreza no la va a reducir estatizando, al contrario, tampoco con bonos, sino con inversión y con trabajo. ¿Por qué Mirta Vázquez la tendría más difícil que Guido Bellido con el tema del voto de confianza? Bueno, yo no sé si ahora, por la lamentable muerte del congresista Herrera, se suspendió la sesión, pero no para mañana ni para pasado, sino para el 4 de noviembre todavía. Casi 2 semanas son. Son 10 días más o menos. Yo no sé si lo que ha dicho hoy día el presidente va a comprometer el voto de confianza, que parecía, durante el día se percibe cierta tendencia a darle el voto de confianza. Varios partidos salen por la gobernabilidad, caso de Acuña, caso de Podemos. Pero yo no sé si esta propuesta de la que ha hablado hoy el presidente en Amazonas
va a comprometer el voto de confianza de la Premier Vázquez, ¿no? Y no la tiene fácil porque también ahora, recordemos que en el caso de Bellido, toda la bancada de Perú Libre votó a favor. Así es, Ahora sí se ha hay partido. amenazas, ha habido un tuit de Valdemar Cerrón hoy día. No, los tuits hoy día entre Bellido versus Bermejo, ¿no? Bellido versus Verónica Mendoza. Y hoy vi un tuit de Valdemar Cerrón donde Sí. él habla de que fueron a la casa, a la cueva de la... 17 corderos que fueron a la a la cueva casa de la loba, ¿no? Sí. Entonces, da a entender que son los 17 parlamentarios Que fueron a la reunión, castillistas, ¿no es cierto? Sí. pegados al magisterio, que son todavía afines al presidente, que han ido donde la Premier, los ha convencido y ha roto esta unidad de esta bancada de Perú Libre que nunca tenía unidad, porque es una bancada pegada con papel. Ahora, con este quiebre también va a tener muy difícil el presidente Castillo cualquier agenda en el Congreso, ¿no es cierto? El presidente de todas maneras la tiene difícil. Es más, lo que habla de una ley para nacionalizar, estatizar, muy difícilmente va a ser aprobada por un Congreso como el actual. Pero eso trae ruido político. Exacto. Entonces mañana empieza otra vez. El dólar, exactamente. Frank que no sabe dónde meter la cara, que se escapa de los periodistas cuando le quieren sacar alguna declaración. Ahí uno piensa, ¿no? De repente el presidente no mide sus palabras. Sí, por eso que el presidente no quiere dar entrevistas también. Yo creo que va por ahí la cosa, pero es muy peligroso tener un presidente que no mide sus palabras. Sí, o sea, claro. por algo es un presidente que debe conocer la repercusión de cada palabra que dice, de cada gesto político. Pero de los hechos. De una cosa es nacionalizar, estatizar, está hablando de un retroceso a los años 70, a una economía como la de los 80, que fue un fracaso y que a partir de los años 90, con reformas muy duras, se corrigió, pero costó muchísimos años de pobreza y de atraso. ¿Tú crees que en esos 10 días o 12 días que faltan para el 4 de noviembre, para retomar esta sesión, la Premier haga algún cambio en el gabinete de estos ministros que algunas bancadas le exigen que se pare? Eso se exigía para la sesión de hoy. Sí. El gabinete que hemos visto hoy día en el Pleno ha sido un gabinete magullado. O sea, está el caso de Barranzuela, ya con todos los cuestionamientos que hemos hablado, el caso del ministro de Educación, Carlos Gallardo, muy próximo a sindicatos radicales. El ministro Silva, que ya no hablamos mucho, el ministro Silva también. Que fue el primero que debió salir quizá en el gabinete anterior, luego de Bellido y Maraví. Y también está el caso del canciller, ¿no? El canciller es un tema aparte, el canciller Maurtua, que todo lo que ha pasado ha permitido, no sé si permitido es la palabra, pero ha sido, al menos ha estado ahí, ha sido la cabeza de Torretagle en un momento que ha sido la Cancillería muy maltratada con el caso de Richard Rojas, primero con lo de Panamá, luego con lo de Venezuela, que fue el nombramiento de Venezuela posterior al de Panamá, y luego sale el impedimento de salida, que es un maltrato a una Cancillería que está cumpliendo 200 años y que muchos años definitivamente varios son los ministros cuestionados y veremos qué pasa en los próximos días. Todavía falta bastante para el 4 de noviembre. Mira, de aquí al 4 de noviembre es una eternidad. Ojalá que te comprometo para estar con nosotros ese día, el 4 de noviembre, cuando aquí. se retome esa sesión en el Pleno. Gracias, Iván Slokovic, por acompañarnos esta noche en la edición central.